Muy buenas tardes, auditorio de Radio Universidad, la radio cultural más importante del noroeste del país. Muchas gracias por sintonizar su programa Brechando con un servidor Antonio Quevedo Susunaga. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto tener aquí en la cabina a un maestro, un investigador, un maestro en ciencias, un experto en temas diversos, en temas médicos, en temas del narcotráfico. Tenemos aquí en la cabina al doctor Antonio Macías Villavicencio. Toño, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Quevedo, por esta invitación. Es un placer estar aquí ante todos estos oyentes del gran público que tiene Radio Universidad. La verdad que me da mucho gusto. El día de hoy vamos a tocar un tema, Toño, que yo he denominado la legalización de las drogas. Es un tema que tú has investigado con mucha profundidad, que es parte de tu tesis, de tu trabajo de maestría, y que, como bien lo dijiste ahorita, si lo hubieras en aquel entonces publicado, pues ahorita estuvieras en los foros internacionales con estos temas que yo creo que no pasan de actualidad. Creo que tu trabajo tiene muchísima actualidad y tiene un gran vigor porque toca los temas fundamentales que nos atañen aquí en Sinaloa, las drogas, ¿no? Así es, estimado Antonio. Es un trabajo que revierte mucha importancia, y no solamente bajo el aspecto de satanización de las drogas que se ha manejado prácticamente siempre, sino que su origen básicamente es en un principio hedonista, de placer, siempre permitido, ¿no? Siempre antiguamente se ha permitido eso, ¿verdad? Y a medida que avanzaba la civilización, pues se ha ido satanizando este tema. Eso es una cosa muy importante que hay que aclarar, ¿verdad? Sí, el estudio que hace el doctor Antonio Macías Villavicencio, pues es un estudio que retoma el tema de las drogas, pues antes de 1940, prácticamente hace referencia a la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, de 1914 a 1918, y que pues en aquel entonces el consumo de drogas, tocayo, era mínimo, ¿verdad? Claro, se refiere, entre otros antecedentes, como sería platicar un poco posteriormente sobre las guerras del opio en China en el siglo XIX. Sí. Pero aquí, como correctamente lo dices, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Ya los ejércitos en ese tiempo ya se conocía la coca, se sabía. Incluso los ejércitos alemanes la usaban indiscriminadamente en las tropas, ¿no? Uh-huh. Para ir al frente, para perder el miedo, darse valor, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que después ¿Ya en ese entonces era la coca? Era la coca ya, sí. La coca la usaba el ejército alemán, ¿no? ¿Y los chinos? Los chinos fue el opio. El opio. El opio. Y ya en el siglo XIX se conoce la coca, se estudia en Alemania. Sigmund Freud estuvo a punto de descubrirla porque fue usuario de ella, ¿sí? Por recomendaciones de un otorrino. Pero Sigmund Freud, aparte de usarla personalmente, la empezó a estudiar, pero como sus inquietudes eran el psicoanálisis, entonces él dejó eso, pero probablemente se hubiera hecho más famoso como descubridor de la coca, ¿no? Pues entonces, sí. Ya para la Primera Guerra Mundial, ya el ejército alemán la usaba indiscriminadamente, ¿no? Como cocaína. Uh-huh. Entonces, después de terminar la Primera Gran Guerra, que así se la llamó la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. 1914-1918. Entonces ya hay una cuota de consumidores, uh-huh, ¿no? Tanto de coca como de opio, marihuana. Ya había adicción en la milicia. Ya había adicción, así es. Y en la sociedad no había... no era tanta,
Pero ya se consumía. Ya se consumía. Sí, porque acuérdate que una de las causas precisamente del narcotráfico es la angustia, el miedo y la depresión. Sí. Entonces, en todas las guerras lo que se genera que es angustia, miedo, y depresión. Y entonces, al querer evadir esto, la gente, la población civil, ante el temor, la angustia, el miedo, pues empieza a consumir estas drogas, ¿no? Ujú. Sí. Oye, pues este es un asunto que si lo llevamos a la Segunda Guerra Mundial, se tiene un gran alcance, ¿no? El consumo de las drogas. Sí, como decíamos, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, ¿qué es lo que pasó? Se bloqueó el eje que proporcionaba las drogas a Europa, que recuerda que los árabes se alinearon con Alemania, con Hitler, ¿no? Ujú. Entonces, se bloquea el camino de la droga principalmente de Turquía, de Afganistán y todo lo que es el mundo árabe, ¿no? Entonces, Estados Unidos principalmente tiene que recurrir a que le estén suministrando esas drogas y precisamente las condiciones climáticas para la siembra de marihuana, de opio, pues se encuentran un clima propicio en nuestro estado, Sinaloa, y entonces se traslada la siembra de marihuana y opio principalmente a nuestro estado de Sinaloa. Oye, ¿esto O es a vamos partir de decir 1940? Así es, Ujú. exactamente. Coincide con la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Recordemos que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial ya en 1941, ¿no? Ujú. En 1941. Entonces, ellos sabemos que la política hacia México de las drogas ha estado regida precisamente por el dominio o la hegemonía de los Estados Unidos sobre los países del mundo y en especial de América Latina, Ujú. ¿no? Entonces, se vive esa situación en que, bueno, se permite la siembra, el cultivo principalmente de amapola y marihuana en Estados Unidos, en Sinaloa, para suministrar a los Estados Unidos toda la droga que se necesite, tanto para usarla médicamente, para proporcionársela a las tropas que tienen desplazadas en Europa, ¿no? Entonces eso es parte, dijéramos, del impulso del narcotráfico en Sinaloa por parte de los Estados Unidos, ¿no? Sí, quiero comentarles al auditorio de Radio Universidad que, por ejemplo, a mí me tocó hacer un estudio sobre establecimientos y casas bancarias de Sinaloa de 1910 a 1932. Y es coincidente con lo que está ahorita tocando el doctor Antonio Macías Villavicencio, en el sentido de que es de 1926 a 1929, Estados Unidos compraba todo, tenía un gran poder económico, ¿sí? Pero después de esa fecha viene una gran depresión. Entonces, esto coincide precisamente con ese contexto que va a tener la Segunda Guerra Mundial, que entra a partir de 1941, cuando Estados Unidos entra ya a estos combates. Sí, lo que acabo de mencionar es la famosa Gran Depresión que hubo en los Estados Unidos. Así es. Entonces, deja de comprar Deja de todos comprar. los países, tanto en Europa como América Latina, y se presenta una crisis. De tal manera que si tú te acuerdas, como dijiste, en 1929 es la gran depresión económica de los Estados Unidos, y que va a repercutir sobre todo en los países de América Latina, pero por nuestra vecindad, especialmente en México, ¿no? Entonces, Sí. México tiene que establecer otro tipo de enfrentar este problema, porque no solamente dejaron de comprarle materia prima a México, sino que también las inversiones que había se restringieron o se retiraron, de tal manera que los dólares dejaron de fluir. Es cuando México, aunque en un periodo más largo, lo que hace es reestructurar su economía y le apuesta a la industrialización. Es el periodo, podemos decir,
de Cárdenas, Sí. de 1934 a 1940, que hacen una industrialización de la agricultura, o sea, procesar lo que están produciendo, porque no puede entrar a Estados Unidos. Estados Unidos no les está comprando nada. Sí, Y recuerda que esto coincide con los movimientos de Europa, principalmente en Alemania, con la llegada de Hitler al poder, ¿no? sí, aquí hay un dato muy importante que nos está dando el doctor Macías. En Sinaloa y en el país hay un esquema organizador, una reorganización del país con la creación de la Constitución de 1917. Que esta se siente más a partir de 1924 en Sinaloa, cuando ya empiezan las organizaciones a tener cierto orden. Y ya con Cárdenas, como bien lo dice, ya viene una ordenación del campo mexicano a partir de 1932, cuando nace la CADES y nacen muchas organizaciones regionales. Los bancos bancos por el gobierno, ¿no? Así es, los bancos regionales. En que los generales empiezan a ejercer el poder. Acuérdate que aquí en Sinaloa hasta 1940 fue gobernador de un militar muy famoso, que se me escapa ahorita el nombre, pero en el transcurso de la plática lo vamos a ver, ¿verdad? Fue un coronel en donde al final, en 1940, termina su último periodo, ¿no? Es el coronel Delgado, ¿no? Coronel Delgado, sí. Delgado. Entonces, esos periodos se van caracterizando por aperturas de los bancos oficiales, ¿no? El general Gagiola abrió el Banco del Noroeste en ese tiempo. Entonces, es una época en que el gobierno le tuvo que apostar a la transformación de los productos, elaborarlos e industrializarlos, ¿no? Sí. Y es precisamente la época en que se empiezan a sembrar en la parte alta de la sierra las drogas. Sí, se empieza, la historia reporta que hay aval tanto de los Estados Unidos como el gobierno mexicano, porque lo que se necesitaba eran dólares, y lo que iba a generar esa economía ilícita subterránea era precisamente dólares, ¿no? En unos países en crisis, no nomás en México, en toda América Latina, ¿no? Es un fenómeno que se vivió, ¿no? Ahora, doctor, ¿quién trajo la droga aquí a México? ¿Se tiene algún registro? Bueno, la marihuana. Como Bueno, estamos, la marihuana. Como estamos hablando de marihuana y amapola, pues la marihuana podemos decir que pues llega con los españoles. Llega ¿no? con los españoles. Llega con los españoles. El opio, pues lo traen los chinos, ¿no? Es una historia que quien hace un estudio muy bonito y que merece nuestra alabanza es en el libro que se llama Sinaloa, Historia y Destino, don Eberto Sinagagua, que tú pues lo conoces bien, ese libro, bien, ¿no? Sí. Entonces ahí te narra bien cómo es que llega, después de las guerras del opio en el siglo XIX en China, cómo llega precisamente la semilla del opio y su siembra aquí a México, particularmente a Sinaloa. Si nos está escuchando nuestro amigo Beto Sinagagua, le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues el tema es muy importante, la legalización de las drogas. Después de un corte que nos manda nuestra operadora, regresamos más con este tema, doctor. Perfecto y maravilloso. Oye, este es un tema que da mucho. A partir de 1940 hay un nuevo esquema prácticamente para, acércate un poquito para que esté más cómodo. Es un tema, te digo, que a mí me llamó mucho la atención, porque prácticamente ya actualmente entra en un debate público, pero la gran oposición para evitar la legalización de las drogas sigue siendo Estados Unidos. Sí, claro, son los intereses de ellos. Los grandes intereses. Los grandes intereses de ellos. Ellos, los gringos son muy listos. Estamos ellos tienen Estamos en el Facebook, ¿no?
¿Se oye? Sí, sí. Les digo, los gringos pues, son muy Sí, no, listos, ¿no? Bueno. Ellos lo que quieren es el capital, el dinero. El dinero. Ellos quieren controlar el negocio de la droga, no solamente en México, a nivel mundial. Es todo el problema, ¿no? Por eso ellos, como es un negocio, ellos tienen la experiencia ya de la despenalización y la droga y la legalización, ¿no? Sí. Oye, este es un asunto que México y América Latina y todo, o sea, gracias, muchas gracias por seguir sintonizando su programa Brechando con un servidor Antonio Quevedo Susunaga. Y bueno, pues tenemos aquí en los estudios de Radio Universidad al doctor Antonio Macías Villavicencio. Él hizo un estudio muy profundo, muy amplio, que tengo aquí en mis manos, sobre el narcotráfico en Sinaloa de 1940 a 1976. Y bueno, estamos hablando sobre, ya él tocaba el tema sobre la legalización de las drogas, un tema que no había mucha apertura para tocarlo. No, había mucho prejuicio, ¿verdad? Lo sigue habiendo. Lo sigue habiendo, ¿no? Lo sigue habiendo, ¿no? Sobre todo cuando la posición de quienes pone es, la posición es despenalizar y legalizar, que es el único camino que le queda a esta historia de las drogas, ¿no? Sí. Ahorita, si se quisiera intentar legalizar las drogas en México y en América Latina, ¿se puede? Sí, se puede, es posible. Hay mucho futuro en este camino. ¿Se acabaría la guerra del narco? Se acabarían muchos problemas. ¿Y qué veríamos nosotros? Que así como el narcotráfico se fundó con determinadas familias, esas mismas familias seguirían operando el mundo de las drogas, pero en un mundo legalizado, sería legalizado y despenalizado, pero lo más importante sería siendo un gran negocio. O sea, esto no acabaría con el negocio. Fíjense nada más, el negocio es bastante jugoso. Estamos hablando de alrededor de 90,000 millones 100,000 millones de dólares. En ese tiempo, en 97, ahorita debe superar ya los 500,000 millones de dólares al año. Entonces, seguiría siendo un gran negocio. Pero bueno, en parte importante, ¿qué es lo que podemos observar? Que las drogas son consustanciales al hombre como su historia, no se puede desprender el uso de la droga. El uso de la droga conducta del hombre. ¿Es una necesidad? Es una necesidad. Es ¿Sí? una necesidad, así es. El hombre las ha usado desde tiempos inmemoriales, Siempre. podemos decir siempre. Siempre las ha usado. Las ha ido conociendo, les ha encontrado su utilidad y les ha encontrado su uso para consumo personal. Decíamos, o dice el trabajo, que básicamente el consumo de las drogas se justifica en base a un principio del placer, que es una conducta hedonista, buscar el placer por el placer. La droga te proporciona placer. Otro sería las guerras, ¿verdad? Sí. Las guerras ya vimos cómo se usan sí. para quitarle el miedo al sujeto que va a combate, ¿no? Que pueda enfrentar al enemigo y bueno, donde está de por medio la vida, ¿no? Así es, efectivamente. Y sobre todo que van a matar a personas que ni se conocen ni nada, pues van drogados, se les proporciona droga, ¿no? Entonces sería el hedonismo, las guerras, la economía. Es un factor importante para controlar y mover grandes cantidades de dinero, ¿no? Tanto a nivel privado como a niveles gubernamentales. Y el otro, muy importante, decíamos, que es el temor y la depresión y la angustia, el miedo que viven las personas de la sociedad civil y que necesitan precisamente consumir ese tipo de sustancias para que se le olvide. Vamos a poner un ejemplo. En la posguerra, hablando de la Segunda Guerra Mundial, viene la Guerra Fría, en donde se presentan enfrentamientos entre las grandes potencias a través de las denominadas guerras de baja intensidad. Entonces las sociedades viven con temor, con miedo, necesitan consumir su droga. Otro ejemplo muy sencillo, si nosotros fuéramos al Seguro Social o al ISSSTE y tomáramos una medida en una semana, cuánto se consumen
de tranquilizantes, de sedantes, de antidepresivos, serían toneladas. Toneladas. O sea, sí, porque vivimos una sociedad que necesita la droga para funcionar. O sea, este paciente que viene listo y necesita tanto de clonazepam para que duerma tranquilo y mañana pueda ir a trabajar. ¿Y ese medicamento qué droga contiene? Bueno, esos son tranquilizantes, sedante menores. Sí, así es, que se extienden con receta. Pero bueno, la idea que se trata de transmitir a nuestros radioescuchas es que vivimos una sociedad drogadicta, adicta a las drogas, ¿no? Bueno, pues este es uno de los temas que más nos llama la atención, porque cuando se plantea la legalización de las drogas es porque hay una idea de que es imposible detener ese consumo para aquellos que han decidido consumirla. Claro, y para tener una idea, en ese tiempo que estamos hablando del 97, se reporta que Estados Unidos tenía 30 millones adictos activos, es decir, que necesitaban constantemente su dosis de marihuana, de opio, de cocaína. Bueno, ya Estados Unidos, doctor, ya Estados Unidos está legalizando, ya está vendiendo droga ya al público. Sí, ya ha ido despenalizando y legalizando por estados. Hay estados que la tienen despenalizada y ahí está. Hay una lista en donde dice, bueno, California, San Francisco, bueno, California, dije, sí. California, Nueva York, ¿verdad? Tienen despenalizado el uso de marihuana en tanto, o el uso de cocaína en tantos gramos. Cuando se habla de legalizar la droga, es que el Estado va a intervenir a la administración de las dosis. Bueno, la legalización de las drogas, hay dos términos, despenalizar y legalizar. Sí, son dos cosas despenalizar, diferentes. así es. Tú le quitas las penas a las drogas, o sea, no metes al bote a la gente. Sí, porque trae una cantidad permitida, vamos a decir arbitrariamente. Trae 5 gramos de marihuana, sí, y eso es lo que está despenalizado. Tú puedes traer 5 gramos, pero si traes más, bueno, entonces ya no caes en la despenalización, ¿no? Tú tienes que traer, los adictos saben, tienes que traer lo que ese estado despenalizó para uso personal. Si traes más, equivale a que no es para uso personal. Que ya la puedes estar comercializando. Ya la puedes estar comercializando y entonces te haces acreedor a una sanción que te va a imponer el gobierno por traer droga para comercializar, ¿no? Y la legalización quiere decir que la van a expender, se van a pagar impuestos y tú puedes ir a comprarla como si compraras cerveza, como si compraras otro producto. Son las dos diferencias. De tal manera que ahorita los países están avanzando en despenalizar para posteriormente legalizar. Es un tema que llevó a un foro internacional a Ernesto Zedillo, a Cardoso y a Gaviria, ¿no? A todos sí han participado y sabemos que es el único camino que a futuro queda, despenalizar y legalizar. Bueno, esto sí preocupa a la sociedad, porque simplemente en el periodo de gobierno de Felipe Calderón, que se abrió una guerra contra el narcotráfico, pues estamos hablando de que hubo 90.771 muertos. Fíjense nada más, en esa guerra, 90.771 muertos de 2006 a 2012. Una cantidad de muertos sorprendente que yo creo que en ninguna guerra, ni en la Segunda Guerra Mundial los hubo. Bueno, lo que sucede es que fue muy alto los muertos por motivos de algo que nunca se debería haber hecho. Declararle la guerra a una planta es un absurdo en la vida. Es un absurdo en la vida. Porque la planta no tiene absolutamente nada que ver. Es la conducta de las personas, ¿no? Es la conducta de las personas. Entonces, ese fue un gran error que se cometió en el sexenio de Felipe Calderón y que manchó a nuestro país con tantas muertes.
pero desgraciadamente no se ha querido rectificar esa conducta. Entonces, las conductas para combate al narcotráfico tradicionalmente ha caído precisamente en una política de represión. Entonces, es una política equivocada. Eso no va a acabar con la coca, eso no va a acabar con el opio, eso no va a acabar con la marihuana. ¿Qué se necesita? Una conducta humanista. Bueno, tocayo, dejamos el tema hasta aquí porque se nos ha terminado nuestro tiempo aquí en Radio Universidad en el día de hoy. Yo te agradezco mucho que estés participando y que vamos a continuar con este tema que es de extraordinaria importancia para Sinaloa y para todos los sinaloenses. Sí, muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias al doctor Antonio Macías Villavicencio con este estudio que realizó, pues extraordinario, cuando estaba precisamente en la maestría de Historia aquí en la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y muchas gracias al auditorio de Radio Universidad que nos sintonizó, gracias a Diris Talavera en los controles, gracias, hasta pronto.